Bienvenidos a la transmisión de nuestro culto online. ¿Sabe? Dios nos desafía a quererle cosas grandes. Y hace un par de años atrás, cuando empezamos Auditorio, un hermano que está en la actualidad con nosotros, le dije, vos vas a ser pastor. Y lo que me dijo el hermano fue, yo jamás, pastor. Yo puedo ser acompañante tuyo, te llevo la Biblia, te llevo donde vos quieras. Y le digo, no, vos vas a ser pastor. Y el domingo pasado predicó Timoteo y en un momento dijo, Carlito va a ser pastor. Y Carlito dijo amén. Y cuando escuché el amén dije, lo tomo por fe. Así que hoy vamos a recibir la palabra de Dios del pastor Carlos López. Lo recibimos con un aplauso en el nombre del Señor. Familia, yo la he adoptado así ya hace unos años y nada, me bendice mucho. Como hijo de la casa, agradecido a Dios estos días cuando el pastor me comentó y realmente siempre es una bendición. Hoy quiero contar una historia rápidamente, sin prólogo, como dice nuestra pastora, una historia que realmente cuando la leí estos días me gustó mucho. Me gustó mucho porque arranca la historia de una manera tremenda. Dos hermanos, gemelos ellos. Y cuando la leí la primera vez, era como que no la interpreté bien. A la segunda vez, bueno, casi, y a la tercera la interpreté. Así que ha sido una bendición. Y yo quiero compartir, arrancar leyendo Génesis. Ahora sí, Génesis 25, capítulo 25, versículo 27 y el 28 voy a leer también. Y dice así como dice la Biblia. Aconteció que cuando Isaac... arranqué por el 25, ahí está. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hasta acá voy a leer primero y voy a extender un poquito acá, ¿no? La primera escena de esta película, vemos una familia normal, realmente un matrimonio, dos hijos gemelos, uno Esaú, otro Jacob. Pero hay una descripción que a mí me llamó la atención. Inmediatamente habla de uno y habla del otro. En el primero dice que le gustaba la casa, el más grande, Saúl, por unos minutos nació primero. Él, de alguna manera, era como el preferido del padre, aparentemente. Él le gustaba la casa. Se me hace que Saúl andaba en el campo, matando animales entre los animales, pero el hermano tenía las características opuestas. Dice la Biblia, lo describe que habitaba en las tiendas, ¿no? Y bueno, obviamente hoy sería un chico casero de la casa, un chico que estaba ahí adentro con su mamá constantemente hablando. Y lógicamente, en el versículo que sigue dice que la mamá amaba a ese niño, a Jacob, y el papá amaba a Esaú. Esa es la primera pantalla de esta película, la primera escena. La segunda, voy a ir a Génesis 27, ahí voy a leer un poquito más. Y dice así, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo,
he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, que yo te bendiga antes de que muera, para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo, la mamá estaba oyendo como una telenovela, ¿no? Detrás de la cortina estaba escuchando esta conversación. Y dice que Rebeca, que estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob, su otro hijo, y dijo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mí, le dice la madre, en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y yo haré de ellos viandas para que tu padre coma como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de que muera. Hasta ahí voy a leer. Fíjense esta segunda parte, ¿no? Como una telenovela, ¿no? Esta mamá escucha, la verdad, Isaac ya estaba en el final de sus días, ya ciego también, y le pide a Esaú, su hijo mayor, que le cocine algo, que vaya, que mate un animal, que lo case, que le prepare esa comida que le gusta, y que después que él coma, él lo iba a bendecir, le iba a dar la bendición. La mamá, como ya conté, escuchó toda esta situación, y ¿qué hizo? Fue y le contó al otro hijo. Vemos una familia bastante singular hasta ahí, pero hay más, créanme. Resulta que la mamá lo convence a Jacob para que Jacob finja ser Esaú. Entonces, Jacob no estaba tan convencido de que el papá se va a dar cuenta. Y la mamá le dice: quédate tranquilo, vos traeme las 2 cabras, que yo voy a incluso a llegar a pelar, porque había una descripción que no la dije, y era que Esaú era como todo velloso, y el hermano no, era lampiño, no tenía nada. Entonces llega el momento que esta mamá lo convence, y el hijo hace el plan. Entonces se disfraza, se pone las ropas del hermano y va ahí donde estaba el papá, le lleva lo que había de comer y le dice: hola papá, te traigo la comida. Y el papá inmediatamente como que algo interpretó. Dice: qué raro que ya viniste tan rápido. No, y él más adelante le dice: tu Dios Jehová me puso el animal delante mío, entonces lo hice rápido. Y bueno, entonces él siguió rápidamente la secuencia, también nervioso como yo. Pero créanme que es como una telenovela, ¿no? Un guión tremendo. Pero este muchacho sigue adelante el plan. Entonces, como el papá era ciego, pero conocía a su hijo. Creo que todos acá conocemos cómo son nuestros hijos. Tengo la bendición de tener varios, y cada uno tiene una particularidad. Uno es electricista, el otro es tornero, el otro es misionero. Y también mi hija, la más chica. Pero ¿qué quiero contarles con esto? Que el papá sabía, conocía los olores, como nosotros conocemos los de nuestros hijos. Lo llamó y le dijo que venga, que se acerque, y lo tocó. Y cuando lo tocó, la mamá de Jacob le había puesto toda una especie de cuero del animal que había matado, y tenía vello. Entonces lo tocó y dijo: bueno, es. Y le dio de comer, avanzó la conversación, le dio de comer y después lo bendijo. Ahora bien, viene la parte como más importante, ¿no? Cuando viene el otro hijo, viene de cazar con el animal, lo cocinó, le hizo toda ese plato que al papá le gustaba, y resulta que cuando va, el papá Isaac se sorprende y le dice: pero ¿cómo? Si yo ya comí.
Y entonces inmediatamente Esaú se dio cuenta que su hermano nuevamente lo había engañado. Y es más, en la Biblia habla, dice, con razón le habían puesto Jacob, quiere decir engañador. Y realmente cuando leo esta Biblia, esta historia, qué tremendo en esa época, ¿no? Cuando vemos que era una familia normal, 2 hijos, papá, mamá, pero vemos que realmente la vida de ellos 4 no era una vida del todo normal. Alguien que tiene preferencias por uno, por otro, hay algo que no está bien, hay algo que no está derecho. Y créanme, hermanos, que era evidente que en toda esa situación no iba a llegar a buen puerto. Pero para seguir avanzando en la historia, Esaú le dice, pero no podés bendecirme aunque sea a mí. Y la verdad le dice que no, ya le he bendecido a tu hermano. Para vos tengo, la verdad, palabras así como que vas a vivir de tu espada, que vas a vivir en lugares donde ni el rocío va a caer. Y era tremendo también, prácticamente era una maldición. Créanme la discordia que había entre esos 2 hermanos. Y hoy estaba pensando qué importante es la comunicación, qué importante es cuando podemos tener diferencia. Quizás mamá prefiere más a uno o papá a otro, pero nunca la falta de comunicación puede prevalecer en una casa. Evidentemente había un propósito de Dios en toda esta historia. De hecho lo había. Y yo cuando la leía, realmente no podía entender cómo Dios avaló esa situación, cómo Dios, esa situación de engaño, pues realmente fue un engaño, fue bendecida por el Señor. Y más adelante en la historia leía que Jacob era un hombre bendecido. Él donde iba era bendecido. Realmente la bendición de Dios, el favor de Dios lo perseguía. Y es así que hubo lugares donde él fue a la casa del tío que le daban unos animales que no se reproducían, y casualidad, se los daba a Jacob, y Jacob hacía su oración y su fe, hacía que se reproduzcan. Y él era bendecido en esa área, y cuando le hizo al revés, le dio los que eran viejos y no se podían reproducir rápidamente, también se reproducían. Y esto también hacía ver que la mano de Dios estaba en la vida de Jacob. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que Dios avaló eso? ¿Cómo puede ser que Dios de alguna manera permitió esa situación? Un engaño, a raíz de ese engaño se desató toda esta historia. Fíjense que Jacob tuvo que huir a raíz de esas consecuencias. Toda esta situación tuvo consecuencias. Yo me acordaba ahora casualmente también que en otras situaciones Dios no resuelve como en este caso. Me acuerdo de David cuando él lo manda a su mejor general a una batalla de la cual no iba a volver. Sin embargo, el final no fue el mismo. David tuvo consecuencias a raíz de esa decisión. En este caso, este engaño no. Y la volví a leer y digo, qué raro, hay algo que no está bien en esta historia. Y como a la tercera vez que leí, Dios me habló, considero. ¿Cuántos dicen que Dios me habló ahí? Amén. Y quiero leerles el capítulo 25 y el versículo 23, que cuando lo leí digo, acá está. Y dice así: y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Un poco les explico esta situación. Rebeca, que era la mamá de estos 2 chicos, estaba embarazada, y la verdad que dentro de su panza era una revolución, era como una guerra. Entonces ella se aparta y habla con el Señor y le dice, ¿por qué está pasando esto? Y Jehová le responde y le dice en el 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y lo volví a leer, y el mayor servirá al menor. Y en esa palabra, en este versículo, ya está explicando el Señor que
el propósito del Señor no era el que pensaba yo, no era el que leía. ¿Cuántas veces leemos todo rápidamente y no vemos la letra chica en situaciones? Muchas veces tenemos que tomar decisiones, o estos días una bendición grande en casa, uno de mis hijos, la verdad Dios lo ha bendecido, y fuimos a firmar un documento y yo lo leí así y alguna cosa que no entendía le preguntaba, pero él no, él la leía una por una, eran como 4 hojas, y qué importante poder leer todo siempre que vamos a firmar algo, no la letra chica. Yo en este caso no advertí este versículo, donde Dios ya tenía en propósito. Esta familia, el hecho de arrebatarle la primogenitura, en esa época la primogenitura era algo que le daba derecho al que la poseía, tenía más derecho por sobre los demás. Entonces, realmente, este hecho, esta particularidad que pasó, tuvo que pasar así por una consecuencia realmente de este hermano, pero estaba todo pronosticado, estaba todo procesado, tenía que pasar así, y para que la voluntad de Dios se cumpla era necesario que Jacob reciba la bendición que le correspondía a Esaú. Fíjense en eso. Muchas veces nosotros estamos en situaciones, como les decía, donde no podemos ver más adelante. Realmente tenemos todo un panorama acerca de para dónde vamos, para dónde estamos, pero muchas veces a mí me pasa, le digo al pastor, no sé el 100% de lo que pasa en la iglesia. Por eso muchas veces cuando vengo y pasan cosas o veo cosas, entiendo que hay cosas que no sé, pero apoyo, avalo. Mi parte está en esa decisión también. Pero simplemente cuando hay un propósito de Dios en las cosas se va a cumplir, amén. Siempre que haya un propósito de Dios, aunque hoy no lo veas, aunque tu vida esté pasando por desiertos, aunque sea como este hermano que sintió que lo traicionó, su otro hermano, claramente dice que desde cuando estaban en la panza, Dios ya le había dicho a su mamá que esta historia iba a terminar así, amén. Y sigo un momento más adelante, decir que la humanidad continúa eligiendo el mal. La humanidad continúa eligiendo el mal, creyendo, pensando que va a interrumpir o va a detener el plan de Dios. Pero Jehová sigue transformando el mal en bien y sigue mostrando su gloria y sigue mostrando paso a paso su plan, su destino. Creemos en este Dios, hermanos, creemos en este Dios que bendice, este Dios que multiplica, pero también creemos que es un Dios de propósitos, un Dios que, a pesar como toda esta historia nos marca, y hasta a mí me parecía injusta, ¿cómo puede ser que Dios bendiga esto? Pero Dios claramente, cuando estaban ya en el vientre de esa mamá, ya estaba todo planeado por el Señor. Y qué bendición cuando Dios se glorifica, cuando vemos el plan de Dios. A veces no lo vemos, somos humanos, la verdad es esa también. Convivimos con muchas cosas que muchas veces nos alejan de la realidad de Dios. Pero quiero decirte esta noche que cada vez que Dios ha depositado en ti una palabra, que Dios ha depositado en ti un propósito, Dios lo va a cumplir. Aunque te arrebaten la bendición a último momento, aunque te arrebaten ese sueño que tenés, si Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Así que entendí la historia, gloria a Dios. Pero quería compartirla con ustedes. Dios me está hablando en la vida de Jacob este tiempo. Y quiero que sepan algo. Si Dios te ha soltado una palabra, si Dios en algún momento te habló, si Dios en algún momento en tu intimidad te marcó algo, créelo, hermano, créelo. Así que yo los voy a invitar a que cierren sus ojos ahí, que se pongan de pie. Vamos a orar en esta noche. Señor, queremos interpretar tus planes como vos querés, como vos los viste, Señor, no a nuestro modo. Señor, aunque no los entendamos, aunque nos rompamos la cabeza contra la pared y desistamos y confrontemos,
Señor, tus planes, dice tu palabra, que son perfectos. En el nombre del Señor, en esta noche quiero, sobre todas las cosas, decirte, créele a Dios. Esta historia nos marca como dos hermanos en su vientre de su mamá ya tenían un propósito supremo de Dios. Así que démosle la gracia a Dios por este tiempo. Gracias por haber sido parte de nuestro culto online. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.